La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, a través de la Dirección de Cultura, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria, presenta Cátedra Libre de Literatura Infantil y Juvenil. Buenas tardes a todos, a todas, y muchísimas gracias a los que hicieron posible esta visita que me honra enormemente. De verdad, estoy en los confines. ¿Cómo no estar profundamente feliz? Y muchas gracias a los que están aquí nomás cerquita, aquí nomás al lado, y por supuesto muchas gracias a los que están en Madrid un poco más lejos, pero no tanto. Y bueno, la verdad es que sí, mi deseo pasa por proponerles la reflexión acerca de lo poético. Pero antes me voy a hablar de la palabra que aquí se usó y que tiene que ver con esto que hoy comienza, las redes. Pensando en el término de una manera amplia, como entramado, como tapiz, como encadenamiento. Y me parece absolutamente esencial y absolutamente inteligente recordarnos siempre como parte de una red y visualizar tanto como sea posible esa red de la que somos parte. Porque la universidad es una red, porque el lenguaje es una red, porque el arte es una red, porque la vida es una red, en definitiva. Y hablando de arte y de redes, yo creo que el arte es arte porque es una red, no tiene otra manera de ser arte, porque el arte es una construcción que cobra sentido en los símbolos, y los símbolos son construcciones, que antiguas, que milenarias, que seculares, de manera que me parece que para que algo se erija en arte, esto quiere decir que nos comprometa emocional e intelectualmente a todos, no importa dónde estemos, no importa de dónde vengamos, tiene que ser justamente parte profunda de la red simbólica que de alguna manera tiene que ver con la humanidad toda, ¿no? Y bueno, esto de pensarnos poéticamente, recién me preguntaba una periodista qué es esto de pensarnos poéticamente. A ver, claramente, y no voy a descubrir América con esto, ni nada que se le parezca, hay una poesía que tiene que ver con lo genérico, que tiene que ver con lo estrictamente literario. Hay un género poético que uno puede, entender, clasificar, subcategorizar, y qué sé yo, unas cuantas cosas más puede hacer el pobre género. Y que seguramente tendrá que ver con aquellos que conocen el oficio. En este punto no me atrevo a decir que todos somos poetas, porque no todos somos cocineros, porque no todos somos ingenieros, porque no todos somos contadores, y no todos somos poetas en este sentido, pero hay un sentido distinto de lo que es, en mi opinión, pensarse poéticamente, que sí, claramente nos involucra a todos, absolutamente a todos. Y digo que pensarnos poéticamente puede significar varias cosas, pero en un punto, y lo primero que se me ocurre comentarles es transitar el espacio de la connotación, ¿sí? Ese en el que pasan las cosas más maravillosas de la vida. Digo, uno puede quedarse en lo denotativo. Esto es esto. Si yo digo buenas tardes, digo buenas tardes. Si digo mi pullover es negro, digo mi pullover es negro. Muy poquito espesor para la realidad humana, muy poquito espesor para el alma humana. El espacio de la connotación, ese es el espacio de la maravilla, a donde todo significa en realidad otra cosa, a donde estamos obligados a atravesar muchas capas de sentido para encontrar eso que de verdad es universal, eso que de verdad es valioso, eso que de verdad es simbólico. Cuando Neruda dice ni aire, ni agua, ni tierra, ni agua, ni aire, ni fuego, sino tierra seremos, solo tierra seremos, y tal vez unas flores amarillas. Claro que cuando él dice flores amarillas, no habla de flores amarillas, habla de otra cosa infinitamente más grande y más trascendente. Digo, esas flores amarillas significan mucho más en la palabra poética. Y es ese espacio de connotación del que debemos apropiarnos, creo yo, y adueñarnos en nuestra vida diaria.
porque, vuelvo a decir, es el espacio más jugoso, el más rico, el más espeso. Connotamos todo el tiempo, connotamos para relacionarnos con los demás, connotamos para relacionarnos con nosotros mismos. No somos claros para relacionarnos con nosotros mismos. Nunca decimos las cosas como las pensamos. Siempre nos hacemos trampas. Y el que es poeta, el que puede pensarse poéticamente, puede claramente desmadejar esta trampa permanente en la que decimos lo que no queremos decir y no decimos lo que queremos decir y bla, bla, bla. Y vaya si sabe de eso, esa señora que está ahí, esa señorita Alicia, en el País de las Maravillas. A mí me parece que ese libro es categórico y paradigmático respecto de esto, respecto de lo que puede significar no adentrarse en los significados profundos de las cosas. Eso puede transformar, como sucede en Alicia, al lenguaje en una tragedia. En Alicia el lenguaje es trágico porque nadie se entiende, nadie puede entender lo que dice el otro. Alicia dice una cosa, el conejo le replica otra y la reina de corazones dice y Alicia no entiende, pero Alicia dice y el sombrerero tampoco comprende lo que Alicia dice, y es una incomunicación absoluta, porque todos dicen esto es esto y nadie se puede entender. Me parece que es una enorme metáfora de lo que pasa efectivamente todos los días de nuestra vida, porque no creo del todo que usemos el lenguaje para comunicarnos, o al menos no solamente. Yo creo que muchas veces usamos el lenguaje para escondernos, muchas veces usamos el lenguaje para escondernos. Y esto sucede, vuelvo a decir, en Alicia en el País de las Maravillas, a donde Lewis Carroll nos dice, miren qué trágico es el lenguaje, excepto que aparezca poeta, excepto que se pueda superar esta apariencia de lo que se quiere decir, excepto que seamos capaces de zambullirnos, de caernos por el pozo y de encontrarnos en ese lugar a donde claramente todos estamos más desvalidos, somos posiblemente más circulares, más humanos. Ese es el lugar del verdadero encuentro, el lugar que tiene que ver, vuelvo a decir, con lo poético, con los sentidos finales, posteriores de las cosas, y nunca, creo yo, nunca con las primeras apariencias. De manera que, en principio, creo que pensar poéticamente es darnos la posibilidad de una verdadera comunicación. Esto me parece que es como una de las cosas centrales. Y pensando poéticamente también, creo yo, es respetar aquello que respetaban nuestros primeros antecesores. Respetar la palabra, respetar la sacralidad de la palabra. Nos hemos acostumbrado tanto a la palabra, la decimos a cada rato por cualquier cosa, no cuesta nada hablar, eso parece al menos, que hemos perdido el sentido de la sacralidad de la palabra. Nos olvidamos de que la palabra genera realidad. Nos olvidamos de que la palabra no es neutra, no es ingenua. La palabra es rotunda, es contundente y genera y transforma. Yo digo odio, genero odio. Claramente, digo amor, genero amor. Claramente. Nos hemos empezado a creer, muy ingenuamente, que la palabra no transforma. Que la palabra no, que yo puedo decir, total, che, solamente le dijo. Ajá, solamente le dijo. Pensarnos poéticamente vuelve a poner en el eje de que la palabra es mágica. Hágase la luz y dicen que se hizo. Yo no estaba, tengo mis años, pero no tantos. Ábrete sésamo y se abrió, abracadabra y pasa lo que tenga que pasar. La palabra y la magia están íntimamente relacionadas. Hay una potencia mágica en la palabra que, caramba, que las sociedades orales, esas que no tienen escritura, y a las que nosotros a veces no consideramos del todo, tienen muy claro. Para ellos la palabra está resguardando la memoria y resguardando la historia, por lo cual es muy grave malversarla, es muy grave mentirla, es muy grave usarla para el disparate, para el sinsentido. Entonces,
también para esto nos sirve pensar poéticamente. Es decir, caramba, tenemos el don de la palabra, el don de pronunciarlas, compartirlas, y hay que recordar, al menos cada tanto, a ver, no estoy diciendo que antes de abrir la boca pensemos en todo esto porque no vamos a saludar ni a nuestros esposos. Bueno, espérate, antes de decirte buenos días tengo que pensar. No digo eso, claro que no digo ese disparate, pero digo que de tanto en tanto está bueno recordar que la palabra es una herramienta y es un arma en todos los sentidos, Y bueno, y también hay una tercera cosa que me da ganas de compartir con ustedes, y es que pensarnos poéticamente también nos hace honrar y valorar. Voy a decir una palabra que puede poner un pelo de punta, a mí a veces me puso, la tradición. Palabra que de verdad, puede poner un pelo de punta según como uno la diga y según como uno la entienda. Lo que yo intento decir es que pensar poéticamente la palabra nos hace honrar la repetición. Esto que decíamos al principio, nos hace recordar que somos parte de algo, que la palabra que nosotros pronunciemos, no importa cuán maravillosa creamos que sea, no importa que nos ganemos el Nobel de Literatura, no es más que casi nada, que la nervadura ínfima de la última hoja, de la última rama. El árbol es la lengua, y la lengua es una construcción de todos. De manera que el más eximio poeta lo único que puede hacer, con mucha suerte, en ese árbol, es apenas. A veces uno escucha decir, yo tengo mi propio lenguaje. Ajá, ¿quién sabe? Nadie tiene su propio lenguaje. Felizmente, a mí me gusta mucho leer a Colombres cuando Colombres dice, cuando Colombres se lamenta, cuando Colombres es un antropólogo, no sé si lo han leído, leanlo si no, cuando Colombres se lamenta mucho sobre la preponderancia que tienen nuestras culturas, la originalidad. Se enoja mucho con la originalidad. Se enoja mucho cuando escucha decir, me encantó ese tipo, ¿es de original? Entonces él se pregunta qué es ser original. Si original es romper con lo que tengo atrás, o si es en realidad volver al origen. Reconocer el origen, en todo caso diría yo. No sé si volver, pero sí reconocerlo, cuanto menos. Y por supuesto que la poesía, por supuesto que el pensamiento poético nos relaciona profundamente con esto, nos relaciona profundamente con las ramas, con el tronco y con las raíces. ¿Por qué? Porque es un entramado simbólico, y los símbolos, ningún símbolo, nacen de un día para el otro. No hay símbolos individuales, no sirven. Yo no me puedo crear un símbolo y pretender que funcione como tal. Liliana, ¿por qué en la saga pusiste dulce de leche? Y porque dulce de leche simboliza ¿para quién? Para vos. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? El símbolo funciona porque es colectivo, y no, claro que no funciona. Entonces, la palabra poética también nos pone a funcionar en comunidad lingüística, en comunidad cultural, en red, para usar la palabra. Hay una cuestión que me parece que es importante también y que tiene que ver con cómo pensamos el arte en nuestras sociedades, cómo pensamos el arte en nuestras comunidades, porque a partir de la respuesta que nos demos, seguramente va a ser el tratamiento que le demos al arte en nuestras propias vidas, en nuestras casas, pero sobre todo en nuestras escuelas, en nuestras aulas, en nuestras universidades. Y supongo que van a coincidir todos los que aquí están conmigo, no es para adornar la realidad que existe el arte, sino para gestionar sobre la realidad. El arte no es la cereza de la torta, es claramente harina para la torta. Si pensamos el arte como la cerecita que le pongo después que distribuí armoniosamente la crema chantilly, y tiene un valor absolutamente escaso, intrascendente, olvidable. La cereza puede estar, no estar, casi siempre son feas además, porque no son cerezas, pero el arte es harina, y esto es el lugar que debemos darle como sociedad y entenderlo así, porque el arte es, sin ninguna duda, desde mi punto de vista claro, una manera de conocer.
una manera de conocer la realidad, una manera de conocernos a nosotros mismos, una manera de conocer el mundo absolutamente imprescindible, porque aquí está la cosa, ¿no? Aquí esto no está dicho en desmedro de ninguna otra forma de conocimiento, de ninguna manera. Pero me parece que si no conocemos artísticamente el mundo, no lo conocemos del todo, lo conocemos parcialmente, nos estamos perdiendo de algo y créanme, no de algo menor. Yo tengo el ejemplo del cielo porque me sirve, porque a mí me resulta ilustrativo. Uno puede entender, saber, y recordar y repetir la definición de cielo, probablemente que nos dé un físico, ¿no? Y caramba, y uno le agradece, y a uno le sirve. Pero hay un cielo que describen, que nombran, que definen los poetas, que es absolutamente esencial para la vida. Y esto lo digo, digamos, con toda convicción, cuando los adolescentes llegan tarde a casa y uno tiene miedo, cuando estamos solos, cuando tenemos miedo, digamos, por una enfermedad, por una ausencia, cuando nos pasa lo que nos pasa, no levantamos la cabeza hacia el cielo de los físicos, bajo ningún punto de vista, que encima dicen que no es cívico. Levantamos la cabeza, no estoy hablando del cielo religioso, estoy hablando del cielo simbólico. Levantamos la cabeza hacia el cielo simbólico, seamos o no seamos creyentes. Ahí también hay una gestualidad milenaria. Entonces digo, el pensamiento poético nos propone un conocimiento de la realidad, un conocimiento del mundo, que es absolutamente necesario, indiscutible, diría yo, para atravesar la vida, y recién se lo decía la periodista, y para atravesar, por supuesto, la muerte, y sobre todo, quizás. De manera que esto de pensarnos poéticamente, insisto, tiene, digamos, que ver con cosas que no pasan necesariamente por leer más o leer menos, aunque también, claro que sí, vamos a hablar después de eso, pero tiene que ver con una cuestión más sustancial y más primaria. Entender el arte como parte constitutiva y esencial de la vida humana, del transcurrir humano, de lo que nos espera y nos propone la vida. Miren, creo que Francisco me ha venido una metáfora, me parezco religiosa, pero no soy. A mí me parece que el arte, uno puede de alguna manera relacionarlo o compararlo con la religiosidad, ¿no? Uno puede ser religioso según viernes, sábado, domingo, ¿no? Puede ir a la mezquita, a la sinagoga o a la iglesia y dejar ese espacio para la religiosidad, un espacio habitualmente pasivo por otro lado, ¿no? En el que voy y escucho lo que me dicen que dijo Dios, y cumplo con mi religiosidad. Pero uno puede también gestionar religiosamente la realidad, en cuyo caso la religión es otra cosa. Uno puede, cosa que sucede bastante poco, uno puede empoderarse de la religión, uno puede hacerse cargo, uno puede crear religiosidad, uno puede hacerla efectiva todos los días. Y con el arte pasa exactamente lo mismo. Uno puede ir al cine, parecido a la iglesia, el domingo, el sábado a la noche, el viernes, miren, se suman. Recibir, está muy bien, recibir los productos artísticos que otros generaron, y está muy bien, no digo que esté mal. Uno puede abrir un libro, y claro, escuchar música, y claro, y es una cosa, y es otra cosa posicionarnos artísticamente a favor de la vida, posicionarnos artísticamente para transitar el tiempo que nos toca. A mí me parece que para mediar en la literatura, que para proponer lecturas en las aulas, que para que estas cosas nos salgan bien, que para que los chicos lean más, que para que hagan mejores lecturas y bla, 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 hay que empezar por entender cuál es la tarea del arte en nuestra sociedad. Porque si no entendemos eso, después habitualmente terminamos haciendo una cuestión más o menos formal. Y lo digo por mí, lo digo por todos, porque, bueno, me parece que muchísimas veces hay un divorcio enorme entre lo que proponemos como acciones y como actividades escolares y
todo este tipo de cosas, y tener un libro, y charlas, y congresos, y debates, y comprar libros, y mirá que le compro libros, y no lee, y uno casi llora, bueno, y uno casi llora, ¿no? Y un divorcio entre eso y lo que después efectivamente transmitimos como sociedad respecto del arte. Cuando vienen, pongamos por caso, como vino hace muchos años, mi hijo y me dice, yo termino la secundaria y me voy a hacer teatro más. Teatro, Galileo. ¿Te parece, mi amor? Te vas a morir de hambre, mi vida. Entonces, claro, ¿cómo me iba a creer Galileo si yo le compraba libros? Digo, ¿cómo me iba a creer si yo le compraba libros? Si yo la intención de leer, pero no vayas a ser poeta, mi amor. Y bueno, entonces digo, lo que los chicos entienden, está bien que entiendan, porque no son bobos, ese es el mensaje de la sociedad en general. Anda el sábado al cine, léete este libro, pero, a ver, escucha, lo que es realmente importante, lo que te va a poner en un lugar de éxito, de triunfo, de bla, bla, tarjeta de crédito, es otra cosa. Y bueno, y como siempre, los chicos y los jóvenes aprenden por el ejemplo. Y el ejemplo no es necesariamente leer. A esto voy, el ejemplo no es necesariamente leer. Pudiera haber una familia que apenas lee, pudiera haber, no sé, que apenas lee, pero que entiende la palabra consagrada. Y posiblemente esa familia logre que sus hijos estudien, que lean, mucho más que aquellas que tienen bibliotecas enteras, pero que le dan a la palabra el valor de una hamburguesa de McDonald's. Entonces, a mí me parece que ese es el lugar en el que como docentes, como mediadores, como mamás, papás, tenemos que pararnos para empezar a pensar el arte. Y esto es claramente importantísimo, y voy cerrando para que después conversemos, ¿no? Me parece que esto es importantísimo cuando pensamos en niños y en jóvenes, porque educar es muchas cosas, pero educar es construir una infancia. Y construir una infancia es, obviamente, construir una sociedad. Entonces, estos son valores, son joyas, diría yo, que una sociedad tiene que preservar y transmitir cuando los ciudadanos, por qué no decirlo, son pequeños, cuando están formándose y recepcionando aquello que de verdad su sociedad, su comunidad, su casa cultural, por llamarlo de alguna manera, es lo que efectivamente valora. Entonces, el arte en la escuela, el arte en la literatura, en la escuela primaria, en la escuela secundaria, con este valor de relevancia, con este valor de modo de conocimiento del mundo, me parece que es absolutamente necesario. Después vienen los debates de cómo, de qué libros, de qué temáticas, tabúes, no tabúes, que está buenísimo y ojalá tengan ganas de que charlemos sobre eso, ¿no? Qué tipo de libros, Harry Potter sí, Harry Potter no, bueno. Pero yo vuelvo a decir, creo que todo eso está después de pensarnos poéticamente, después de respetar la sacralidad de la palabra, y respetar la sacralidad de la palabra es obviamente respetar la sacralidad del silencio también. Después de entender que no todo se aprende por demostración, que mucho se aprende por fascinación, y que el arte enseña por fascinación. No demuestra nada el arte, no demuestra nada, pero ¿cuánto enseña? ¿Cómo? Fascinando. Lo sabían los chamanes, no saben todavía, si queda alguno por ahí. Lo saben, cuando cantan alrededor del enfermo, quieren curar por fascinación, y curan. Entonces, me parece que estas son, de alguna manera, todas las premisas que tenemos que tener en claro a la hora de pensarnos poéticamente, de pensarnos como parte del arte. Ahí está, ahí lo puede resumir. Pensarnos como parte del arte, no es cosa de los demás que nosotros consumimos. Dos palabras que además claramente son antitéticas, arte y consumo, más allá de que, bueno, hay unos espacios en los que se superponen, son dos palabras antagónicas. ¿Por qué digo esto? Y ya para ir cerrando, porque yo creo que el pensamiento artístico es
categóricamente un pensamiento, a ver, ¿cómo lo voy a decir?, anticapitalista. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo inútil, porque el arte no es un valor de cambio, porque el arte no tiene que ver con esto me cuesta tanto sudor, entonces yo te lo vendo y vos me lo comprás y esta es la ganancia y esta es la plusvalía. No es esa la lógica del arte, es absolutamente otra. La lógica del arte es la lógica de lo inútil, de eso que nos separa de las hormigas. Hacer lo que hacemos sin visualizar ni evaluar el resultado de mercado y de valor agregado que pueda tener esa caricia, ese gesto, esa mirada. ¿Y por qué estás sentado ahí mirando? No sé. Pero vos sabés todas las cosas que hay que hacer, además de tirar el micrófono. Sí, pero soy un ser humano y además de producir y consumir, de ahí es donde nada tiene que ver el arte con el capitalismo y con el mercado, además de producir y consumir, tengo que soñar. Tengo que soñar. Te guste, no te guste, tengo que soñar. Entonces, esto no tiene nada que ver ni con la producción, generalmente, excepto que seamos, y me incluyo, de esos privilegiados que podemos producir en el área y en el lugar que amamos. La mayor, de paso se ha dicho, la mayor riqueza imaginable. Ni para producir ni para consumir. No soy un ser humano para comprar chatarra ni pagar las cuotas. Soy un ser humano para ser poeta. Y eso solamente se puede decir desde el lugar maravilloso y saludable, además, que nos proporciona el arte. Así que, bueno, esto en principio para simplemente invitarnos a preguntar, a participar, a todo lo que tengan ganas.